Hola, bien, ¿me escuchan? ¿Me hacen una señal si me escuchan? Bien, vamos a comenzar con esta reunión de día miércoles, reunión de estudio, y vamos a recordarnos un poco de lo que venimos viendo del cuerpo de Cristo, ¿no? Las enfermedades que tiene el cuerpo. Y vamos a empezar orando, ¿sí? Oramos. Señor, queremos darte las gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos, Señor, encontrarnos con mis hermanos, Señor, mediante esta plataforma. Señor, te damos gracias por las herramientas que tú nos das. Y ahora pedimos, Señor, por lo que queda esta reunión, Señor, por mis hermanos, Señor, que algunas todavía no se conectan, Señor, y pedimos tu palabra, Señor, esté llegando a nuestros corazones, Señor. Te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar una canción. Le voy a pedir a Jaime que la pase nomás cuando él quiera. No sé si la tenés, Jaime. Dame un segundito, Ariel, por favor, así me acomodo. Bueno, Tu dulce amor, bálsamo está mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. bien, gracias, Jaime. Y qué bueno, ¿no? Que aún así en cuarentena podamos reunirnos y hasta podamos cantar. Y lo bueno es que estamos silenciados y no se escucha cómo desafinamos, ¿no? Eh, y bueno, ahora sí, para no robar más el tiempo de todo, vamos a dejarle el lugar a Esteban. Te dejamos el lugar, Esteban. Queridos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Tenemos acá nuevamente la posibilidad de estar meditando en la palabra de Dios, en este tema que nos convoca en estos miércoles acerca de las enfermedades del cuerpo, el cuerpo como iglesia.
Pero antes quería poder, digamos, de alguna manera contestar una inquietud que me hicieron llegar acerca de una pregunta relacionada con el tema que de alguna manera podemos ir también compartiendo en una de las enfermedades, pero vamos a ir adelantándonos, que tiene que ver con si cuando Pablo y Bernabé, al final del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, tuvieron así una ruptura de aquel equipo misionero que había sido sin duda de muchísima bendición en las iglesias de Galacia, y después del concilio en Jerusalén, dice que hablaron entre sí para volver a salir al ministerio, a la obra, y Bernabé quería llevar nuevamente con el equipo misionero a Juan Marcos, quien los había abandonado literalmente a mitad de camino cuando se había puesto de alguna manera difícil la situación. Y Pablo, por esta razón, no quiso que Juan Marcos fuese con ellos. Y dice la Escritura que fue tal el desacuerdo entre ellos que decidieron separarse. Y Bernabé, tomando a Juan Marcos, dice que viajó a Chipre para predicar el Evangelio, y dice que Pablo, de alguna manera escogiendo a Silas, salió encomendado por la iglesia de Antioquía y también llevando él las cartas que habían sido resueltas como resolución de lo que se había hablado en el concilio. Y en sus primeras paradas, allí en Derbe, en Listra, también incorporó, esto lo vemos en el capítulo 16 ya, también incorporó a Timoteo como parte del equipo misionero. La pregunta es si esto de alguna manera no fue una división de la iglesia. Y decimos en principio técnicamente que no, porque lo que Pablo y Bernabé, si bien ellos fueron encomendados por la iglesia de Antioquía, no generaron ninguna división en la iglesia de Antioquía. Lo que Pablo y Bernabé estaban realizando es una tarea, una extensión de la iglesia, una tarea como la que nosotros podemos llegar a realizar, o en las misiones, o formando una comisión con los jóvenes de la zona, con las iglesias de la zona, formando juntos una comisión con hermanos de otras asambleas para un fondo misionero, o para una actividad evangelística, radial, lo que se les ocurra. Cuando trabajamos en ministerios, en un ministerio dentro o fuera de la iglesia, nos sujetamos a la autoridad principal que tenemos, que es Dios, que es su palabra, el Espíritu Santo, y si estamos dentro de la misma iglesia, nos sujetamos también a las autoridades de la iglesia local. Puede ser que la actividad no solamente sea de la iglesia local y que dependa de otras iglesias, entonces nos ajustamos al cuerpo de ancianos de las distintas iglesias. Lo que Dios nunca quiere es la división de la iglesia, pero sin duda que cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad, que debiéramos, como lo hemos dicho, sujetarlos a Dios desde el momento que hemos creído. Pero no siempre nos pasa esto. El carácter de Pablo seguía estando en Pablo, el carácter de Bernabé seguía estando en Bernabé. Ellos vieron que la solución no era fácil de encontrar y cada uno decidió seguir sirviendo al Señor, cada uno decidió seguir sirviendo a través de las misiones. No es que alguno se fue a la casa enojado, ofuscado, no, los dos siguieron haciendo lo mismo que estuvieron haciendo, simplemente que con compañeros distintos. Y nosotros desde la distancia podemos pensar que finalmente Pablo tuvo razón. ¿Por qué? Porque el Señor lo bendijo en un segundo viaje misionero, en la fundación de muchísimas y tantísimas iglesias, en un tercer viaje misionero, y las cartas que en medio de esos viajes pudo haber escrito, y nada sabemos de las misiones que hicieron Bernabé y Juan. Podemos pensar eso. Podemos pensar que Bernabé y Juan Marcos fueron directamente a Chipre y ellos eran de esa región. O sea que le fueron a predicar a la familia, no les importaba el resto. ¿Podemos pensar eso? Podemos pensar eso.
Pero la realidad no es esa. La realidad es que Bernabé y Juan Marcos siguieron sirviendo al Señor. Y que por diferencias en los caracteres, en los pensamientos, en las ideas, Pablo siguió sirviendo al Señor con Silas, con Timoteo y con tantísimos otros. Ahora, lo que hizo Pablo estuvo bien, estuvo perfecto. Lo que hizo Bernabé estuvo bien, estuvo perfecto. Fíjense que Pablo al final de sus días, estando nuevamente en su segundo encarcelamiento en Roma, cuando le escribe la carta a Timoteo, su final carta, la segunda, le pide a Timoteo, tráelo a Marcos. Me es un instrumento útil. Pablo se estaba despidiendo de su fiel compañero, del que iba a continuar la obra, y le dice a Timoteo, tráemelo a Marcos. Marcos me es útil. ¿Quién lo había transformado en útil? Sin duda el Señor. Pero ¿quién había dejado su lugar para abocarse, podemos decir, íntegramente al crecimiento espiritual de Juan Marcos? Su tío Bernabé. Entonces, Bernabé se ocupó de discipular a Marcos, de hacer de Marcos un instrumento útil. De tal forma que Pablo, en su final carta, cuando todos o muchos habían desertado, le dice a Timoteo, tráemelo a Marcos, porque me es útil. Y se había transformado en alguien útil, porque Bernabé había invertido su vida entera para que Marcos sea útil. Yo les pregunto, hermanos, ¿podemos calcular cuántas personas en estos 2000 años de cristiandad fueron bendecidas, aún llegaron al Señor, a los pies de Cristo, a través del Evangelio de Juan Marcos? ¿Cuántas vidas cambió, transformó y edificó el libro de Juan Marcos, el Evangelio de Marcos? Entonces, ¿podemos pensar que Bernabé se equivocó? No. Nunca Dios va a auspiciar, ni nunca Dios va a aplaudir las divisiones. Pero Dios es soberano y aún con nuestros caracteres, hay veces que no se pueden amalgamar, con nuestras diferencias, que hay veces son más grandes porque nuestra carnalidad juega un partido importante que nuestras coincidencias. Aún de lo pobre, de lo vil que somos nosotros, Dios puede bendecir. Bernabé hizo lo que tenía que hacer, Pablo hizo lo que tenía que hacer y Dios bendijo el ministerio de Bernabé y de Pablo. ¿Que hubiese sido distinto si estaban juntos? No lo sabemos, quizás sí. Obviamente que Dios tendría planes, pero Dios también, aunque nosotros nos dejemos llevar por nuestra carne, cuando vamos rendidos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, Dios añade bendición. Y este es un tema muy interesante. Cuando nosotros nos equivocamos, en cualquier ámbito, en cualquier aspecto de la vida, y nos damos cuenta que nos equivocamos y vamos a los pies de Cristo y pedimos perdón y clamamos por ese perdón, Dios sin duda añade misericordia. Y lo que está hecho lo va restaurando. Y lo que se hizo mal lo puede perfeccionar, porque Él en su gracia nos perdona y añade misericordia. Con esto termino, hermanos, esta pregunta. Salomón, dijo el Señor Jesús, el más sabio de toda la historia. Y Salomón fue el gran rey de Israel en el sentido, el que hizo. David conquistó las tierras, pero Salomón le dio identidad a un imperio. Hasta la reina de Saba vino de lejísimos. Todos querían hacer negocios con Israel. Era un lujo. ¿Saben de quién es hijo o de quién fue hijo Salomón? De David y Betsabé. ¿Y cómo comenzó? ¿Cómo comenzó
esa pareja? ¿En santidad? No. Pero David dijo en tantísimos salmos, por ejemplo el 32, por ejemplo el 51, clamó por el perdón. Y Dios fue propicio. Y Dios restaura. Dios restaura aún lo que nosotros hacemos mal, cuando nos humillamos delante de Él. Muchas veces juzgamos lo que Dios perdona, y de eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué hubiese pasado si Pablo y Bernabé seguían juntos? No lo sabemos. Pero si fue un error esa división, que quizás lo fue, Dios vio el corazón de ellos y añadió misericordia. Espero que esté respondida esta inquietud y que, bueno, pueda ser de bendición, de guía para todos. Hermanos, voy a conectarme al PowerPoint, lo cual no siempre me resulta fácil. Si pasa algo, les pido perdón. Vamos a... Denme un segundo. ¿Alguien que me conteste si ven bien? Si no me contestan, me da miedo, ¿eh? Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, queridos, acá estamos con nuestro tema, las enfermedades del cuerpo, la iglesia, y hemos visto el miércoles pasado acerca de la enfermedad de la inmadurez. Hoy vamos a hablar de una enfermedad también muy triste, que es la enfermedad de la independencia individual. Vamos con la ayuda de Dios a compartir esto, luego vamos a ver la ficha médica. No sé cómo les habrá ido, si la habrán llenado. Ya saben que es algo individual para ustedes, pero que tiene algunas preguntas, digamos, de diagnóstico que pueden ser útiles para nuestro entendimiento del tema. La independencia individual es una enfermedad extraña. De la misma manera que es extraña la inmadurez, porque de alguna manera naturalmente los seres vamos madurando, entonces cuando no maduramos es extraño. La independencia también es una enfermedad extraña. ¿Por qué? Porque nos habla de la parte de unidad que tenemos como cuerpo. No podemos concebir, y lo habíamos dicho en la introducción, no podemos concebir un cuerpo desmembrado. No podemos concebir un cuerpo que no se relaciona con un miembro que no se relaciona con el resto del cuerpo. No podemos concebir en nuestra mente un cuerpo donde la mano derecha dice, nos vemos en fin de año, no voy a estar asistiendo a las reuniones. No, la mano derecha está adherida al cuerpo. En todo caso, aún una amputación es algo antinatural. La manera natural es que todo el cuerpo esté unido entre sí, como dice la Escritura, y todos respondiendo a la cabeza que es Cristo. O sea que concebir que un miembro es independiente es algo realmente extraño. Es una enfermedad creciente. ¿Por qué? Porque la filosofía del mundo nos dice y nos marca que constantemente en que nosotros somos individuos, en que nosotros no tenemos que responder nada a nadie. Hoy por hoy cuestionamos mucho en forma natural como seres humanos cuando alguien nos impone algo. No me impongas nada. A mí déjame decidir, a mí respetame y déjame decidir y respetar mis decisiones. O sea que nos cuesta esto de que alguien decida por nosotros. Yo quiero tener mi voz, mi voto y quiero que sea que se escuche. No me gusta seguir a la manada y todos conceptos que suenan muy, muy bonitos desde lo humano, pero cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a la vida de la iglesia, realmente nos chocamos con una realidad escritural que es distinta, donde todos somos un cuerpo, donde hay normas, pautas, responsabilidades
que tenemos que respetar, que tenemos que seguir, que tenemos que estar aceptadas naturalmente desde el momento que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Entonces, que alguien decida por mí cómo tengo que vivir, por ejemplo, Dios, y que me lo explique a través de la palabra de Dios, es algo que hoy por hoy no suena muy con mucho marketing. Y bueno, es algo con lo que tenemos que luchar en la iglesia. Es una enfermedad curable. ¿Cuándo? Cuando vamos a las Escrituras. Cuando tomamos de parte de Dios el consejo y aceptamos su voluntad para nosotros, para la iglesia de Cristo. Quisiera que algún hermano, alguna hermana pudiese leer en la tercera carta de Juan. Hay alguno que quiera abrir el micrófono y que en la tercera carta de Juan pueda leer los versículos 9 y 10. Vamos a hablar de Diótrefes. A ver quién se anima. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Gracias, hermano. Podemos tener en este relato una cierta tranquilidad. Hay veces que nos sentimos que somos medio desastrosos en la iglesia, que nuestros pensamientos no son espirituales. No es un patrimonio nuestro. Esto pasó siempre. Calculemos que esta escena, esta carta, está fechada cerca del año 90, unos 60 años aproximadamente después de la cruz del Calvario, y ya la iglesia de Dios atravesaba su experiencia, su derrotero, con personajes como este tal Diótrefes. Las iglesias en el tiempo de los apóstoles tenían particularidades que desaparecieron con la muerte de los mismos. Nosotros tenemos que entender esto. Hoy por hoy, seguramente ahí ustedes también tienen que sufrirlo, encontramos muchos hermanos, vamos a decirle hermanos porque entendemos que por lo menos muchos son salvos, que entienden de que la iglesia tiene que tener apóstoles, que la iglesia tiene que tener profetas, y esto rápidamente lo podemos entender en las Escrituras de que no es así. Los apóstoles fueron aquellos discípulos que el Señor constituyó. Aún el apóstol Pablo fue reafirmado como apóstol, y aún cuando ellos eligieron a quién sucedería en el lugar, en el puesto, a Judas, pusieron como pauta, como norma, que hayan estado con ellos y que hayan sido partícipes de las cosas que el Señor había realizado, y por sobre todas las cosas, testigo de la resurrección. Por eso Pablo es testigo de la resurrección, por eso el Señor se apareció a Pablo en forma visible en camino a Damasco, para que pudiese ser reconocido como apóstol. Ahora, ninguno de nosotros vio al Señor resucitado, y ninguno de nuestra generación pudo haber visto al Señor resucitado. Entonces, evidentemente, nuestros queridos hermanos equivocan el camino con relación a este concepto del apostolado en estos tiempos. La iglesia de Dios, entonces, en tiempo de los apóstoles, tenían particularidades que desaparecieron con la muerte de ellos mismos, cuestiones que estaban relacionadas única y exclusivamente a ellos. En ellas existían, en la vida de la iglesia local, en la vida de la iglesia de Cristo en aquel tiempo, por un lado los apóstoles, por otro lado los maestros itinerantes, y por otro lado existían los oficiales de la iglesia. Rápidamente explicamos esto. Los apóstoles eran los que conocemos, quienes fueron los discípulos del Señor, quienes enseñaron y fueron columnas de la iglesia, y podemos identificar de alguna manera rápidamente al apóstol Pablo, a Pedro y a Juan como columnas de la iglesia. El Jacobo que es muerto
allí en el capítulo 11, 12 del libro de Hechos de los Apóstoles también. Era el hermano de Juan. Estos eran columnas, reconocidos por el Señor y también por la iglesia como autoridades. Y ellos tenían la responsabilidad de poner el fundamento, no a la iglesia de Jerusalén, en todas las iglesias. En el libro de Hechos de los Apóstoles vemos la injerencia que tenían en todas las iglesias, tanto Juan como Pedro y también sin duda el apóstol Pablo. Después estaban los maestros itinerantes. ¿Quiénes eran estos? Los que iban en una segunda avanzada en las iglesias que se iban fundando. Primeramente iba el apóstol Pablo, por ejemplo, las iglesias que fueron fundadas por Pablo, o con Bernabé, o luego con Silas, o con Timoteo, iban predicando el evangelio, e iban estableciendo así un pequeño grupo, y de alguna manera aquel que tenía determinadas características a través del Espíritu Santo eran a quien ponían como responsable, y después venían tras ellos los maestros itinerantes, algunos que eran parte del equipo misionero de Pablo, que Pablo le decía, bueno, quédense o vuelvan, Timoteo, Tito, Lucas mismo, un tal Apolos que encontramos, maestros itinerantes. ¿Qué significa? Que iban de ciudad en ciudad, pero no predicando el evangelio, sino estableciendo la enseñanza, profundizando la enseñanza. Y después también existían en la iglesia los oficiales de la iglesia. Como Pablo le escribe en el encabezado a los de Filipos, por ejemplo, a los ancianos junto con los diáconos, los oficiales de la iglesia, los que eran de la iglesia local, administraban y enseñaban a la iglesia local. Luego los itinerantes que estaban de paso y luego los apóstoles que eran autoridad en todas las iglesias. Así se dividían estos roles dentro de la iglesia primitiva. Diótrefes es el ejemplo de algunos oficiales de esas iglesias, a los que nosotros llamamos obispos o sobreveedores, que al principio recibían tanto a los apóstoles como a los maestros con los brazos abiertos. Pero cuando se enorgullecieron y ellos se consideraron maestros, comenzaron un derrotero equivocado. Cuando se creyeron que ya no tenían que aprender, cuando se creyeron que ¿para qué voy a ir a la reunión de enseñanza si yo ya sé todo? ¿Para qué voy a ir a la escuela dominical, la clase de mayores, si yo ya sé todo? Cuando se creyeron de que ya nadie podía enseñarlos, cuando ya no escuchaban con sujeción a nadie, cuando escuchaban un mensaje y decían, sí, bueno, pero esa cosita que dijo, cuando todo cuestionan, ya se hace difícil llegarle a esos hermanos. Bueno, así estaba Diótrefes. No reconocía a los maestros itinerantes. Y más osado aún, no reconocía a la autoridad apostólica. La acción de la enfermedad. En primer lugar decimos esto. Desconocía a la autoridad apostólica. Los apóstoles claramente representaban la autoridad de Cristo. A Cristo se revelaba Diótrefes. Los apóstoles eran aquellos que habían compartido con el Señor, a excepción de Pablo, pero el caso puntual de esta carta tiene que ver con Juan. ¿Y quién más íntimo que Juan para hablar de la relación con el Señor, para hablar de las enseñanzas del Señor? Habían compartido 3 años y medio. Habían sido testigos de milagros asombrosos. Bueno, todos los milagros son asombrosos, sí, pero hay que calmar las aguas. Hay que transfigurarse. Hay que caminar sobre las aguas. Hay que multiplicar los panes y los peces. Quizás alguno ahí podría tener ciertas características y ciertos dichos para decir, bueno, a este que estaba enfermo lo ayudé. Pero ¿quién hacía la obra de Cristo? ¿Quién tenía esa capacidad? Y ahí estaba Juan, testigo. Que ahí estaba Juan, testigo, en el patio de la casa del sumo sacerdote,
del sufrimiento, del castigo, de la tortura. Ahí está Juan, testigo de la cruz, junto a María, madre de Jesús. Ahí está Juan, entrando con Pedro al sepulcro vacío. Ahí está Juan en el aposento alto y también en Galilea en la pesca milagrosa, caminando, siguiendo las pisadas del resucitado. Y Diótrefes no quería escuchar a Juan. Ahí está Juan con Pedro entrando al templo por la puerta la hermosa, curando al paralítico y por esa acción teniendo que ir a dar testimonio en el Sanedrín. Y se escuchan las palabras de ellos en el Sanedrín. No vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Diótrefes se le ocurre no escuchar a Juan. Es grave. Es grave. Desconocía también la autoridad de los siervos, de estos maestros itinerantes, que con mucha entrega, corriendo muchas veces peligros, recorrían grandes extensiones de territorio para llegar de una iglesia a la otra e ir enseñando a través del Espíritu y lo que el Espíritu les daba que hablasen. Cuando la Biblia no estaba completa, eran indispensables los maestros, profetas, que llevaban el consejo dado por Dios. A estos también desconoció Diótrefes. Desconoció así, no solo a Cristo, desconociendo a Juan, desconocía a Cristo, desconociendo a los itinerantes, desconocía la palabra de Dios. Querido, ¿quién puede vivir sin la palabra de Dios? ¿Quién de nosotros se puede sostener en el camino, en el derrotero, sin tener contacto con la palabra de Dios? No era que Diótrefes entraba a la casa y tenía de todas las versiones, o entraba acá a la computadora y tenía la posibilidad de buscar cualquier versión y cualquier literatura o cualquier párrafo de la Biblia. No. Era todo transmitido en forma oral. Era todo transmitido por estos hombres, estos siervos de Dios, que Dios había capacitado a través del Espíritu para que enseñasen a la iglesia, menos a Diótrefes. Diótrefes no quería saber nada. Pero no solo eso, desconocía la autoridad de los hermanos. ¿De quiénes? De los hermanos de la iglesia. Hay un concepto equivocado de que el pastor es el único que da órdenes en el gallinero. Y no es así. El pastor es una oveja más del redil de Cristo. Pero esto lo desconocía. No por ignorancia, sino por soberbia, Diótrefes. Diótrefes también desconocía la autoridad del resto de los miembros de la congregación a la que él pertenecía. Se había olvidado de ser oveja. Se había desentendido de su condición de oveja. Y no permitía ni que la iglesia, ni que los maestros itinerantes, ni aun los apóstoles, por ende, ni siquiera Dios, lo pudiese pastorear. ¿Cuál es el resultado de la enfermedad? En primer lugar, hablamos de una posición equívoca. Una posición en la cual no podemos estar. Una posición en la cual no podemos permanecer. Diótrefes no solo desconocía, y hay un error en la letra, no solo desconocía los distintos estamentos de autoridad, sino que pretendía para sí ser la autoridad absoluta. Se había puesto en una equivocación tan errada que él quería transmitir a la iglesia y que la iglesia obedeciera lo que era una simple locura de él. Y permítanme la expresión. Él en su orgullo no respetaba, no escuchaba ni a Dios,
ni a los apóstoles, ni a los maestros, ni a los miembros de la iglesia. Y quería que toda la iglesia entrara en esta locura de no escuchar a nadie. Queridos, esto es muy grave. Esto es muy grave cuando no queremos escuchar a nadie. Cuando viene un hermano, viene una hermana, viene el anciano, los pastores, vienen todos y todos te dicen, no es por ahí, no es por ahí. Y oh casualidad, están todos equivocados menos uno, menos vos, menos yo. Es triste cuando pensamos que no le tenemos que rendir cuenta a nadie. Queridos, somos un cuerpo y tenemos la responsabilidad de rendir cuentas al cuerpo. ¿Qué? ¿No puedo hacer lo que yo quiero? Y depende. Me gustaría saber qué es lo que estás pensando. Pero cuidado, que sos parte de un cuerpo. Cuidado, que sos parte de un todo. Cuidado, que tu nombre, tu persona está vinculada al cuerpo de la iglesia y lo que vos hacés y decís dentro, pero cuidado, también fuera de la iglesia, afecta a la iglesia. Cuidado con nuestro testimonio. Cuidado cómo nos comportamos fuera de la iglesia. Cuidado con las posturas que tomamos fuera de la iglesia. Es un mundo que está muy partido, muy radicalizado en distintas discusiones, por ejemplo la política. Entonces cuidado de cómo dejamos el nombre de Cristo, el nombre de la iglesia, a partir de lo que hacemos dentro y o fuera de la iglesia. Diótrefes no respetaba nada. No respetaba ni a Dios, ni a los apóstoles, ni a los maestros, ni a los miembros de la iglesia. Hay una decisión equívoca que tiene que ver con, en el afán de ser autoridad y de no querer admitir competencia, Diótrefes no recibió a los maestros itinerantes que portaban la revelación divina. No solo se puso en una posición de que era él y solo él y nada más que él, sino que toma la decisión de no recibir la ayuda de Dios, de no recibir el consejo de Dios, de no recibir a aquellos que querían transmitirle el pensamiento de Dios. Y queridos, ¿cuántas veces nos cerramos? ¿Cuántas veces nos cerramos y pensamos solamente en nosotros y afectamos al cuerpo? ¿Cuántas veces nos enojamos? Nos enojamos con los hermanos y decimos, bueno, está bien, yo, grave error, hablábamos de esto el miércoles pasado, de lo inmaduro que es equivocarse. Sí, bueno, pero quiero hablar con vos. No, ahora no quiero escuchar a nadie. Ah, mirá vos. Qué interesante. Un cristiano que no quiere escuchar a nadie. Entonces no entendió nada. Desde Génesis a Apocalipsis no entendió nada. No solo es inmaduro, sino que es un necio que no quiere escuchar a Dios. ¿Qué quiere? ¿Que Dios le aparezca en la lluvia? ¿Que Dios le aparezca en el rayo del sol? No, hermanos, seamos serios. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Dios nos va a hablar a través de los hermanos. Dios nos va a hablar a través de las circunstancias, de cuál es la voluntad que Él quiere para nuestras vidas. Y nosotros, ¿con qué autoridad decimos no quiero escuchar a nadie? Bueno, este era Diótrefes. Este era Diótrefes. Y créanme que no le fue muy bien. Créanme que no es un ejemplo a seguir. Un ejemplo a copiar. Hay una actitud equívoca. En su independencia absoluta, no solo no los recibió, sino que se tomó el atrevimiento, de expulsar de la iglesia a aquellos que sí querían recibir a los maestros y con ellos el consejo de Dios. Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene preparado en la congregación hombres y mujeres fieles que quieren seguirle de todo corazón. El problema a veces son que
que no siempre tienen la posibilidad de expresarlo. Este Diótrefes, utilizando una expresión coloquial, les cortaba las piernas. No dejaba, no permitía que los hermanos que querían actuar espiritualmente lo pudiesen hacer. Nosotros hoy pensamos, qué loco, ¿no? Qué loco lo que pasaba en esa iglesia. Me gustaría pensar que jamás vivieron algo así o por la zona, pero créanme que yo lo he visto. Créanme que he visto estas actitudes en iglesias diezmadas, que muchas terminaron cerradas, con gravísimos escándalos morales. Existe. Desde que Adán y Eva tomaron una mala decisión, no subestimemos al pecado. No creamos de que nosotros no podemos caer en esto. No creamos de que esto a mí no me va a pasar. Porque si nos llegáramos a empezar a apartar de la palabra de Dios, del consejo de Dios, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, nos puede empezar a pasar. Así que tengamos en cuenta esto, de no pensar, de no creer que esto no me va a suceder a mí o a la iglesia. Hay una actitud que tenemos que tener sobre la enfermedad, y siempre hablamos de la paciencia y de la firmeza. Queridos, es un tema delicado, porque hay quienes solamente dicen que o piensan que, bueno, es mi trabajo y nadie le tiene por qué importar cómo me gano la vida. Bueno, pero es un amigo, es una amiga, y nadie le tiene por qué importar si yo tengo un amigo, una amiga, un amigo, un novio. No, hermanos. No, hermanos. No estamos en la posición en la que nosotros tenemos que rendir cuenta absolutamente de todo y que los pastores tienen que saber cuánto cobramos, cuánto no cobramos, o si mi cepillo de dientes es rojo o es verde. No estamos en esa posición. Pero tampoco estamos en la posición en la que podemos hacer lo que querramos y no le tenemos que rendir cuenta a nadie. Bien hacen los hermanos ancianos, no siempre todos pueden, no siempre todos tienen la posibilidad en visitar a los hogares. Bien hacen los hermanos en preguntar cómo estamos, y es nuestra responsabilidad serles sinceros. Y es nuestra responsabilidad hablar con los ancianos y decirles, estate orando por mí, por mi esposa, por mi hogar, nos está pasando esto. Queridos, no lleguemos a los ancianos cuando ya el fuego ha consumido todo. Cuando ya nuestros hijos se han apartado, cuando ya el divorcio, la separación está en la puerta, no lleguemos a eso, porque no tiene sentido. No seamos incapaces de pedir ayuda. Dios a lo largo de las Escrituras en el Nuevo Testamento nos enseña acerca de que debemos amarnos, exhortarnos, consolarnos, perdonarnos, socorrernos, sobrellevarnos. ¿Y qué? ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo no te acercaste cuando tenías una discusión, un problema, para que estuviésemos orando? No, pero yo no me voy a meter a que se anden enterando de mi vida. Bueno, te parece muy lindo, pero no dice eso la Biblia. No, ¿por qué se tienen que enterar de mis problemas en el matrimonio, de las discusiones con mis hijos? Eso es un tema privado del hogar. Si lo podés sostener bíblicamente, alguien que abra el micrófono y lo escucho. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que sostenernos, acompañarnos, ayudarnos los unos a los otros. ¿Quién nos creemos que somos para no pedir ayuda? ¿Quién nos creemos que somos, que vamos a solucionar todos los problemas que nos vengan?
sin la oración de los hermanos, sin el consejo de los hermanos, sin la ayuda de los hermanos. Ah, sí, yo no le pido ayuda a nadie, yo soy... No, hermanos. Es triste ver vidas destruidas por el enemigo, porque se llenaron la boca pensando de que ellos no tenían necesidad de nadie. Es triste ver vidas destruidas por el enemigo, porque no fueron capaces de vencer su orgullo y pedir ayuda. Ah, no, yo soy independiente. Yo no le pido consejo a nadie ni escucho a nadie. Yo solamente hablo con Dios, un misticismo. Dios sabe. Sí, ya sé que Dios sabe. No, Dios sabe todas las cosas, yo me manejo con Dios. He visto familias destruidas. Y los pedazos que quedaron venir llorando y dijeron, nos equivocamos. Por querer tomar decisiones en forma independiente, sin el consejo, sin la ayuda, sin la oración. ¿Para qué sirve la iglesia? Para sostenernos los unos a los otros, para orar los unos a los otros, aconsejarnos, cubrirnos. Y si no usamos eso, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la iglesia si no vamos a aprovechar los beneficios de la iglesia? La independencia de uno nos enferma a todos, porque todos somos uno. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, dice Pablo a los Corintios, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Cuál es mi realidad? ¿Estoy batallando fielmente con las armas que me da el Señor contra la independencia individual? ¿Tengo en mi cabeza, en mi mente, en mi pensamiento, que yo no puedo vivir, no soy un llanero solitario que puedo vivir independientemente del cuerpo? ¿Estoy luchando con eso? Cuando tengo un conflicto, hablo con los hermanos, una hermana habla con las hermanas, te pido oración, estoy teniendo esta lucha, estoy luchando con esta tentación, ¿estoy orando? ¿Estoy compartiendo? ¿O hago la mía? Y después que Dios me bendiga. Y que a la iglesia le vaya como le vaya. No, hermanos. No es así. Dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo. Miramos la fichita médica, individual, independencia individual. Ya saben que se la pueden pedir a Juan Pablo. Por sí o por no, para que cada uno responda individualmente. ¿Comparto con los hermanos mis problemas para pedirle oración y consejo? Y ni loco. Me gusta aquella chica, lo voy a hablar con el anciano. Ni loco, no lo hacemos. No seamos, no nos autoengañemos, la gran mayoría no lo hace. Estoy por cambiar de trabajo. ¿Lo pongo en oración en la iglesia el día de reunión? Hermanos, estoy orando, tengo esta propuesta, tengo este trabajo, pero tengo otra propuesta. ¿Estoy orando? Después aparece, no puedo venir a la reunión porque estoy trabajando. Pero oraste. La iglesia estuvo orando por ese trabajo, porque ahora es extraño que no podés venir a la reunión. Y bueno, me di cuenta. Pero era buena la plata. Entonces, comparto mis problemas, pido oración, pido consejo. Ah, no, porque si yo pido oración y pido consejo, van a querer opinar de mi vida, y yo no quiero que opinen de mi vida. Qué triste. Porque Dios sí quiere que la iglesia se involucre en tu vida. A, B, está mal hecho. Bueno, disculpen. B sería, ¿considero el consejo de los hermanos a la hora de tomar decisiones? Ah, bueno, si tengo que dejar que opinen y después que tengo que hacer lo que me dicen, ¿lo considero o directamente ni siquiera lo considero? ¿Qué nivel de sujeción al consejo de los hermanos creo tener? Esto es muy lindo. Nivel 1, nivel 2, 10 puntos. Estoy convencido de que el consejo de los hermanos es lo mejor. Los hermanos debemos orar los unos por los otros y ser cuidadosos en lo que aconsejamos. Pero somos
conscientes de que Dios también nos va a hablar a través de los hermanos. El pasaje que habíamos leído era, pero no haya, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Queridos, Dios les bendiga. Y bueno, estamos acá para ver si hay alguna inquietud, que algo que no haya quedado claro, que lo podamos responder en este tiempo.